Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos del 27 al 35, en lo cual nos relata lo que es la historia de Moisés y las tablas de la ley. Como sabemos, Dios le dio los mandamientos, Dios le dio la ley al pueblo de Israel, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y el video anterior, la semana pasada, hablaba de cuando Dios le da la orden a Moisés de que alice dos tablas semejantes a las primeras y que suba con ellas. Y vemos de que Dios renueva el pacto con Israel. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es ya Moisés frente de lo que es Dios y Dios hablando directamente a él. Y dice la palabra: y dijo Jehová a Moisés: escribe tú estas palabras, que conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así que vemos de que volvemos a ver de que hubo un esfuerzo. Vemos de que ya era Moisés haciendo la obra, porque las primeras tablas Dios mismo con su dedo escribió las palabras, escribió la ley. Pero ahora vemos de que ahora es Dios ordenando a Moisés de que él mismo las escriba. Y dice el 28, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y algo que cautiva la atención es de que la palabra habla de que estuvo Moisés con Jehová 40 días y 40 noches. Pero no solo eso, también dice de que no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Nosotros podíamos humanamente analizar de que Moisés tardó 40 días, 40 noches para escribir 10 mandamientos en las tablas. Podemos decir eso. Sabemos de que no sabemos qué Moisés utilizó para escribir las palabras en las tablas. Podría ser de que tardó 40 días en escribir 10 mandamientos en las tablas. No lo sabemos. No podremos afirmarlo. Son cosas de que están en un misterio. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios estuvo con Moisés todo ese lapso de tiempo? ¿Por qué Dios estuvo con Moisés 40 días, 40 noches? Y lo que llama la atención es por qué Moisés no comió pan ni bebió agua durante todo ese lapso. Es mucha incógnita. Son muchas cosas. Pero vemos una palabra que también Jesús, cuando es guiado por el Espíritu al desierto, estuvo 40 días, 40 noches en el desierto. Pero la palabra dice de que él no comió. No habla que él no bebió nada, pero dice que no comió. Dice la palabra que después del 40 días dice que Jesucristo tuvo hambre. Ahí fue cuando fue tentado por Satanás. Pero aquí es algo bastante diferente, porque vemos a Moisés en la presencia de Dios, hablando cara a cara con Dios. Y por este lapso de tiempo. Y dice más adelante: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Profundizando en este texto, vemos de que el semblante de Moisés había cambiado. Después de estar en la presencia de Dios, después de estar cerca de Dios por este lapso de tiempo, por 40 días. 40 días suena algo fácil de decir, pero 40 días es mucho tiempo. Es bastante tiempo. Dice la palabra de que Moisés mismo no sabía. Cuando él bajó del monte Sinaí con las tablas de testimonio, dice de que él no sabía de que su piel, la piel de su rostro resplandecía. Ahí no habla de sus manos, ahí no habla de otra cosa, ahí no habla de sus pies, ahí habla de su rostro. Y según yo puedo analizar, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú estás buscando su presencia constantemente, algo cambia en ti, algo tiene que cambiar en ti. Tú no puedes seguir siendo el mismo después de que tienes un encuentro con Dios. Después de que has estado cerca de Dios, después de que has estado cara con Dios, después de que has estado en comunión con Dios, tu vida no puede ser la misma. Algo tiene que cambiar. Y no hablo acá en el sentido de palabras, de lo que tú hablas, tú te expresas.
algo en ti tiene que cambiar cuando tú estás constantemente en la presencia de Dios. El reflejo de Dios tiene que estar presente en tu vida. Y la palabra habla específica de que dice que su rostro resplandecía. Y eso que me lleva a analizar de por qué el rostro. Y es algo muy simple a la vez. Porque cuando tú estás cerca de Dios, su poder se refleja en ti. Tú debes el reflejo de Dios. Tú reflejas a Dios en tu vida. Y lo primero que la gente mira es tu rostro. Lo primero que la gente mira es tu semblante. ¿Qué tú manifiestas? ¿Qué tú estás radiando? ¿Qué habla tu rostro? Y aquí vemos que la palabra dice de que al descender Moisés no lo sabía. No sabía que su rostro resplandecía. Pero dice el versículo siguiente: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. El texto de hoy es bastante interesante, bastante profundo. Un poco simple para algunos tal vez, pero bastante profundo. Si nosotros nos quitamos todo conocimiento, si nos enfocamos, si nos volvemos sensibles en nuestro espíritu, sensibles en nuestro corazón, y podemos analizar profundamente este texto, aquí vemos de que el reflejo del poder de Dios se manifestó en el rostro de Moisés. Y la presencia de Dios misma se manifestaba a través del rostro de Moisés. Y aquí vemos de que Aarón y todos los hijos de Israel, al mirar a Moisés, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía. Y dice la palabra: entonces Moisés lo llamó a Aarón, y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Moisés traía un mensaje específico de parte de Dios para el pueblo. Y dice la palabra: después de se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Dice el 33: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando habla de velo, habla de una cobertura. Cuando habla de velo, habla de guardar o tapar algo. Cuando tú pones un velo sobre algo, es para protegerlo de algo, cuidarlo de algo. Y Moisés, dice la palabra, que cubrió su rostro. Puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en él. Porque el poder de Dios estaba en él. Y él quería proteger esa presencia. Él quería cuidar eso que había adquirido. Dice la palabra más adelante: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Como dije, este es un texto bastante profundo. Y la mayor enseñanza que nos deja es de que debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Debemos de reflejar a Dios de la manera correcta. Debemos de reflejar a Cristo de la manera correcta. Porque muchos hablan, muchos dicen, muchos hacen esto, hacen aquello, pero reflejan algo diferente. Cuando tú eres una persona sensible al Espíritu, una persona sensible a la voz de Dios, tú puedes discernir cosas de que muchos no pueden discernir. Tú puedes percibir ciertas cosas que no muchos pueden percibir. Pero la única manera que puedes llegar a ese nivel es estando cerca de Dios. Estando cerca en la fuente de Dios. Dice un dicho de que dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho secular. Tal vez no viene acorde a lo que es el tema de hoy. Pero cuando tú estás cerca de alguien, algo se te pega de ese alguien. Si tú estás cerca de una persona de fe, algo de fe se te pega. Si tú estás cerca de una persona de principios, algo de principios se te pegan. Cuando tú estás cerca de Dios, algo de Dios se te tiene que pegar. Y se refleja en tu rostro. La gloria de Dios se manifestó en el rostro de Moisés.
Dice la palabra de que cuando él iba a hablar con Dios se quitaba el velo. Pero cuando él salía, se volvía a poner el velo sobre su rostro y hablaba lo que Dios le había mandado. Dice 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Muchas personas nada más pueden ver tu velo. Muchas personas no pueden ver lo que está afuera de ti. Pero solo Dios y tú conocen la relación que ustedes tienen. Solo Dios conoce la relación que yo puedo tener con Él. Yo puedo hablar muchas cosas, yo puedo manifestar muchas cosas, pero solo Dios conoce perfectamente qué es lo que está dentro de mí. Cuando tú llegas a Dios, llegas con un velo, quitado el velo. Llegas tal como tú eres. Y el texto de hoy habla de eso. Moisés fue obediente a la voz de Dios. Moisés fue obediente a todo lo que Dios le mandó. Moisés fue entrenado. Todos recordamos cuando Moisés fue llamado a ser el libertador del pueblo de Israel. Él se quejó de muchas cosas. Él se menospreció a sí mismo muchas veces, al punto de hacer enojar hasta Dios mismo. Pero aquí vemos un Moisés diferente. Aquí vemos un Moisés obediente, un Moisés de que era obediente a la voz de Dios, era obediente al mandato de Dios, que no cuestionaba a Dios, que hacía exactamente lo que Dios quería. Moisés intercedía constantemente. ¿Por qué? Porque él estaba cerca de Dios. Y este es el mensaje del día de hoy. De que nos acerquemos a Dios, de que el reflejo de Dios se penetre en nosotros, de que la transformación se manifieste en nuestro semblante, que manifestemos, que reflejemos a Cristo en nuestra vida. No en un sentido religioso, no en un sentido doctrinal, sino que reflejemos a Cristo de la manera correcta. Que nuestro rostro resplandezca, que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Cuando tú estás cerca de la presencia de Dios, estás constantemente buscando la presencia, algo tiene que pasar, algo pasa en tu vida, una transformación toma efecto en tu vida. Pero nada más cuando estás cerca de Dios. Así que este es el mensaje para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y les invito a compartir este material, si así lo ha sido, y a suscribirse a mi canal. Y les veo pronto el próximo fin de semana con un nuevo análisis. Y que Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima.